Vamos a comenzar ya el cuarto panel, que es un poquito más largo, es hasta el mediodía. Luego hacemos la pausa del mediodía, con lo cual quizás tenemos un poquito más de introducción. Y, por tanto, pues invito a que se vayan incorporando, activando las pantallas, por supuesto, nuestra moderadora, Laia Soriano Montagut, compañera de la Asociación Española de Urbanistas. Por cierto, aprovecho para decir que, bueno, en cambio este formato tiene esta ventaja: los moderadores estamos uno en Valladolid, otro en Madrid, ahora es el turno de Barcelona, y por la tarde moderarán desde Zaragoza. Y bueno, yo creo que de momento está saliendo razonablemente bien. Se incorporará Laia como moderadora, y también, como veis en la mesa, pues tenemos la mesa cuatro ponentes para hablar de acciones y proyectos singulares, porque tenemos un poquito de tipo de personas. Laia, cuando quieras, pues te incorporas. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer que se haya podido materializar esta jornada, porque tengo que remarcar que han habido muchos esfuerzos, sobre todo por parte de Román, con su empeño y su intensidad para la consecución, de Ignacio, de Ángel Marinero, como no, Carmen Moreno y de Enrique Rodrigo, y por supuesto de nuestro presidente, ¿no?, de Ezquiaga. En este sentido, también a remarcar, no sé si os habéis fijado en el programa, que de 15 ponentes, 8 son mujeres, y sobre un tema de naturaleza muy técnica, ¿no?, y de futuro, ¿no?, como es urbanismo y nuevas tecnologías. En este sentido, creo que no es baladí, ¿no?, poner el acento en esta cuestión, porque esto viene a decir que, bueno, pues que el talento femenino está al orden del día en el futuro de las ciudades, ¿no? Pues más allá de esta entrada, paso un poco a presentar a nuestro ponente. No sé si conocéis su trayectoria. A mí me ha impresionado, porque bueno, lo que me ha gustado es que todos están geográficamente en puntos, digamos, en coordenadas bastante distintas, hecho que permite una visión del territorio, de las estrategias urbanas, en ese sentido, pues muy complementarias, ¿no? Por ejemplo, aunque Patricia y Nuria, ¿no?, han estudiado en Madrid, pues Patricia ha hecho su trayectoria en California, y en el MIT, Nuria en Irlanda y Reino Unido, Beatriz en Zaragoza y Luciano en La Coruña, ¿no? Y esto yo creo que da una visión muy integral y muy, pues como os decía, ¿no?, muy complementaria. Es cierto que creo que todos sois arquitectos, aunque digamos, luego habéis desarrollado vuestra profesión en distintas actividades públicas, privadas, docentes, académicas, pero bueno, esto quiere decir que la arquitectura está muy arraigada, ¿no?, en el urbanismo. AETU, como bien sabéis, es una asociación de naturaleza transversal y pluridisciplinaria, y yo creo que esta es la riqueza, ¿no?, de esta asociación, porque nos complementamos, ¿no?, los profesionales que nos dedicamos al urbanismo, a hacer ciudad, más allá de la arquitectura. Pero bueno, vuestros perfiles híbridos yo creo que son muy buen ejemplo de cómo repensar el futuro con las nuevas tecnologías, ¿no? En ese sentido, de Patricia Molina, destacar, como os he comentado antes, ¿no?, aparte de arquitecta urbanista por la Universidad Politécnica de Madrid, luego desarrolló mestraje en el MIT en el 2011 y fue doctora cum laude en UPyM, y ha desarrollado su profesión en Tecnalia Research and Innovation, y principalmente para administraciones públicas, ¿no? También obtuvo una beca Fulbright para realizar estudios de posgrado en el MIT, donde también trabajó como Research Affiliate en el MIT, ¿no? En posterioridad, pues ha estado miembro de colectivos Laboratorio Urbano, Observatorio Metropolitano, y es autora de múltiples artículos y ha participado en diversas ponencias sobre la materia, ¿no?
Por otro lado, y aquí, como os he dicho, ¿no? Esta visión complementaria y muy interesante y a la vez pues, con mirada territorial distinta, tenemos a Nuria Luguera, una profesional con una amplia experiencia en la gestión de activos inmobiliarios en Irlanda, Reino Unido y España, ¿no? Especializada en gestión de proyectos urbanísticos. En ese sentido, es un perfil bastante distinto del de Patricia, y que bueno, su visión es más bien desde la consultoría de construcción y su experiencia profesional se ha centrado básicamente en entidades colaboradores de urbanística y en consultoría inmobiliaria. También esto en Madrid, luego pues en Dublín como Project Manager Housing, estuve también en Londres en el año 2015 y bueno, ha sido jefa de departamento y directora de proyectos, así como consultora de asistencia técnica en el grupo Intenco en Madrid. Por otro lado, tenemos a Luciano Alfaya, arquitecto por la Universidad de Coruña, máster en planificación estratégica por la Facultad de Geografía de Santiago. Cabe reseñar, ¿no?, en el año 2018 que recibió el premio de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo por la estrategia de desarrollo urbano, ¿no?, Hábitat Saludable para Ponteareas. Y con anterioridad tuvo el primer premio europeo por su proyecto para la revitalización del barrio Praga-Polno en Varsovia. Y también el premio de ordenación del territorio del Colegio de Arquitectos de Galicia a Ciudad de Dos Barrios. Ha sido profesor de la Universidad de Coruña, en TEC Monterrey, México y en la Universidad de San Jorge. Asimismo, ha sido profesor invitado en universidades de Europa y Latinoamérica. Y ya para finalizar, Beatriz Santos Sánchez, arquitecta por la ECHAM del 2008, máster en urbanismo por la Universidad de Zaragoza. Actualmente está realizando su tesis doctoral y precisamente su tema, ¿no?, es el análisis del uso de nuevas tecnologías en el urbanismo, ¿no? Asimismo, ella es funcionaria de carrera por la Comunidad Autónoma de Aragón desde el año 2011 y desarrolla su labor profesional como asesora técnica en la Dirección General de Urbanismo y donde está como asesora técnica en proyectos de aplicación de TIC. Y asimismo también ha participado en conferencias sobre urbanismo y congresos internacionales. Pues sin más preámbulos, paso la palabra a las expertas y al experto para que nos ilustren al respecto. Vale, creo que empiezo yo, ¿verdad, Laia? Adelante. Vale, gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Edu y Ángel por la invitación. Es un honor, un placer estar en esta jornada que desde luego pues me hubiera gustado mucho más que fuera presencial para tener un momento de encontrarnos, pero bueno, gracias a la tecnología por lo menos podemos reunirnos, podemos compartir. Está siendo una jornada súper interesante y algunas de las cosas que quería contar pues obviamente han salido, entonces me vais a disculpar algunas cosas, algunos conceptos quizá que se van a repetir. Voy a tratar de dar mi visión como arquitecta urbanista digamos, de vocación urbanista. Yo estudié arquitectura, pero desde el principio tenía muy claro que lo mío era el urbanismo, eran las ciudades. Y bueno, yo ahora mismo, pues desde hace 7 años, desde que volví de Estados Unidos, pues trabajo en un centro tecnológico, en Tecnalia, lo ha comentado un poco Nacho antes. Y bueno, pues aterricé en un lugar bastante peculiar. No conocía yo el mundo de los centros tecnológicos, venía del Centro Tecnológico de Massachusetts, pero que es más una universidad, y el concepto de los centros tecnológicos, yo desarrollé mi carrera antes de irme a Estados Unidos en Madrid, no lo conocía. Entonces, bueno, pues la oportunidad de incorporarme a un centro tecnológico en el País Vasco, muy consolidado, con muchísimos años, digamos, también de inversión en I+D y en ese tejido de la tecnología, de la investigación, etcétera, que se nota en todas las capas,
pues está siendo un privilegio. También he de decir que como urbanistas somos extraños en estos mundos todavía, creo que tenemos que estar más ahí, ¿no? Y hacer valer más nuestros conocimientos dentro de ese mundo del desarrollo tecnológico, que es lo que está marcando pues nuestra época, ¿no? Como también se ha comentado. Voy a presentar, a ver, me disculpáis, a ver si soy capaz de compartirlo bien, que ahora no me sale aquí. Vale. Y comparto, si nadie me dice lo contrario, supongo que veis la portada de mi presentación, que he titulado Tecnología e innovación para una ciudad más resiliente e integradora. Y bueno, esto ya se ha comentado, ¿no? Así este es el urbanismo que estudiamos muchos durante la carrera, justo en el borde. Yo soy una generación que empezó ya con alguna herramienta digital, pero que conceptualmente todavía pues estábamos así, y de hecho mis primeros años profesionales pues se resumen un poco en estas imágenes que reflejan la manera que hemos tenido de hacer urbanismo, planeamiento sobre todo, pues en el siglo XX, ¿no? Y en el siglo XXI no solo tenemos nuevos retos, que también se han comentado, las ciudades se enfrentan a nuevos fenómenos, la globalización no es nueva, en los procesos acelerados de urbanización, la crisis climática, el envejecimiento, el alargar la esperanza de vida de la población, son nuevos retos, y además tenemos estas nuevas herramientas, se pueden resumir en la digitalización que estamos viendo en todos los ámbitos de nuestra vida. Y esta digitalización se puede resumir en dos conceptos, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que afecta a la profesión. Por un lado, una producción masiva de datos que crece de manera exponencial, y también una mayor capacidad de cálculo, de procesamiento de estos datos, ¿no? Y cómo esto va a redundar en nuestra actividad, en el urbanismo, en el planeamiento, en la estrategia urbana. ¿Para qué nos sirve principalmente? Pues yo creo que nos sirve para abordar la complejidad de nuestro objeto, ¿no? De la ciudad, de los sistemas urbanos, que se caracteriza por esta palabra, por la complejidad, en la que la única manera que tenemos realmente de tratar de acercarnos para incidir, para mejorar estos sistemas, es a través de un enfoque integrado. Ese enfoque integrado que incorpora múltiples dimensiones, lo físico, el entorno, la edificación, lo ambiental, lo social, lo económico, lo cultural. Todo eso tenemos que ser capaces de manejarlo, de superponerlo, de trabajarlo cuando estamos hablando del hecho urbano, ¿no? También estamos hablando de múltiples escalas, porque sabemos que cuando hablamos de ciudades, cuando hablamos de urbanismo, estamos hablando de sistemas que interactúan desde lo más pequeño, desde las personas, las viviendas en las que habitan, los edificios, los barrios, las ciudades, el territorio, las regiones. Todo eso está interconectado y tenemos que saber trabajar de manera multiescalar, ¿no? Y además también trabajamos en un espacio habitado donde existen múltiples tipos de agentes con diferentes intereses que hay que poder pues poner en común, consensuar, etcétera. Entonces esa gobernanza, esas múltiples dimensiones, estas múltiples escalas, pues realmente son las que caracterizan nuestra actividad, la complejidad de ese hecho urbano, y las que deberíamos tratar de abordar de la mejor manera posible gracias a las herramientas tecnológicas. Entonces voy a poner algunos ejemplos de para qué nos puede servir esta tecnología, ¿no? Cuando queremos intervenir en la ciudad, hacemos primero un análisis. Esos análisis han sido durante mucho tiempo análisis estáticos, basados en datos que tenemos en un momento dado, como una foto fija que después seguimos manejando durante a lo mejor los 10 años que puede durar, por ejemplo, la redacción de un planeamiento o la duración de una estrategia, ¿no? Seguimos en esa foto fija, pero hemos visto que el mundo cambia de manera rapidísima e inesperada, ¿no? Entonces tenemos que movernos hacia un análisis más dinámico y más predictivo. No solo tenemos que poder actualizar los datos sobre los que nos referimos cuando hacemos ese análisis de la realidad, ese diagnóstico, sino que además podemos ya ser capaces mediante modelos de simulación de predecir con limitaciones, porque existen, como sabemos, eventos que no estamos siendo capaces de predecir o no lo suficientemente bien,
Pero en la medida de lo posible hay cosas que sí podemos predecir. Podemos predecir la evolución de muchos de esos factores que hemos estudiado, que tenemos históricos de datos que nos permiten hacer esas predicciones y así trabajar, pues en este caso vemos en la imagen cuáles van a ser los efectos del cambio climático, por ejemplo, por la subida de los niveles del mar, los aumentos de la lluvia, de las temperaturas, etc. Entonces, tratando un poco de simplificar cuál es ese ciclo, ¿no?, de la planificación, cuáles son las actividades que solemos realizar cuando tenemos que diseñar una estrategia, generar un plan, etcétera, pues empezamos por ese análisis diagnóstico. Con ese análisis diagnóstico, que por supuesto tiene que ser participado, empezamos a construir una visión, como además también comentaba Nacho, y empezamos a definir las diferentes actuaciones, los planes de acción que vamos a tener que derivar para alcanzar esa visión con el horizonte temporal que nos hayamos puesto. Después habrá que ir ejecutando todas esas propuestas, planes, programas, y habrá que evaluarlos. Esto también es muy importante, esa cultura de la evaluación, para poder corregir, ¿no?, en un nuevo análisis, corregir la situación y volver a iniciar el ciclo. Pues para cada una de estas fases, digamos que tendríamos diferentes tecnologías que nos pueden apoyar. En la fase de análisis y diagnóstico tenemos nuevos sistemas de captura de datos, sensores ubicados en múltiples lugares, conectados mediante el Internet de las cosas, satélites que nos dan una información valiosísima a una escala muy granular, grandes sets de datos que podemos analizar, el Big Data, modelos de inteligencia artificial que nos ayudan en ese análisis mediante algoritmos, sistemas de información geográfica, modelos semánticos como TTGML, donde podemos asociar geometrías, localización y todo tipo de información semántica. Cuando vamos a la fase de visión y definición, pues esos modelos, esos escenarios que podemos generar también mediante algoritmos en base a los datos, esa visualización avanzada que nos permite expresar o visualizar esos datos de una manera bastante gráfica y comprensible por diferentes tipos de agentes, por la ciudadanía, por los políticos, por los técnicos, por el sector privado. Cuando vamos a ejecutar, pues necesitamos también tener un control del avance de los diferentes planes, de los datos que vamos generando en la ejecución. Entonces, esos cuadros de mando nos permiten un seguimiento dinámico. Lo mismo para la evaluación. Esos cuadros de mando donde vamos incorporando los datos actualizados nos permiten ir modelizando para generar los ajustes que necesitemos, ¿no? Y nosotros también entendemos que todo este set de tecnologías de la ciudad se puede un poco aglutinar en torno al concepto de gemelo digital de la ciudad. ¿Qué sería un gemelo digital de la ciudad? Como esa tecnología paraguas que incorpora las diferentes tecnologías que nos permiten planificar, hacer estrategia, incidir sobre la ciudad. Pues es una réplica virtual, no es solo un modelo geométrico en 3 dimensiones virtual, sino que sería una réplica conectada en 2 direcciones que nos permite beber de los datos que vamos generando en la ciudad de múltiples fuentes y además también actuar. Tenerlo conectado y actuar, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Actuar sobre los semáforos, pero pasando de ese, digamos, de ese mundo de la movilidad vehicular, donde sí que se ha explorado un poco más, a todo tipo de cosas, ¿no? Pasar a poder actuar, incidir en el espacio público, cómo el mobiliario puede determinar unos determinados usos, ¿no? Todo eso de ida y vuelta. Además, como decía, puede ser el lugar de integración de múltiples fuentes de datos, donde además podamos hacer esa modelización de escenarios teniendo en cuenta no solo 2 dimensiones que normalmente hemos trabajado, sino también la tercera dimensión y la cuarta dimensión. El tiempo nos permite también modelizar en el tiempo y ver los impactos que vamos a generar con diferentes actuaciones y tomar decisiones pues mejor informadas, ¿no? Entonces, estamos trabajando nosotros en este camino hacia ese gemelo digital, pasando de esos modelos de información geolocalizada, ya saltando de los modelos en 2D a los modelos en 3D para poder incorporar de verdad pues, la topografía, la orografía, la altura de la edificación, los sombreamientos, los materiales de fachada, etcétera, pasando, digamos, e incorporando cada vez más datos y de manera más compleja. No solo datos estáticos de bases de datos que conectamos, sino también datos que provienen en tiempo real de sensores, por ejemplo, ¿no? O de cámaras.
Además, es importante tener esas herramientas de visualización de los datos que nos permitan cruzar diferentes dimensiones, diferentes sets de datos, visualizarlos de manera que sea fácil comparar, que sea fácil tocar un determinado set de indicadores y ver los efectos que produce para generar escenarios y tomar decisiones. Todo esto, ¿en qué está basado todo lo que estamos comentando? En el dato, ¿no? El dato como ese petróleo que han llamado algunos, el petróleo del siglo XXI, que ha generado incluso nuevas disciplinas como el Data Science. Hay millones de másters ahora sobre Data Science, ¿no? Cómo trabajar con esa nueva fuente de riqueza que son los datos. En nuestro ámbito, pues ya se han acuñado conceptos como el Data-Led Urban Planning, la Data-Driven Policy, ¿no? Las políticas basadas en datos, la planificación basada también en datos, pero encontramos algunos retos que han surgido ya en el curso de la mañana, se han puesto de manifiesto, ¿no? ¿Cómo son esos datos? Pues esos datos no nos sirven de nada si no son abiertos, no los podemos compartir, si no los podemos reutilizar en formatos de verdad reutilizables, si no podemos cruzarlos con otros sets de datos que sean interoperables, si no están actualizados, si no se pueden actualizar de manera sencilla, pues todo esto que hemos hablado no sería posible, ¿no? Y en ese aspecto, pues la digitalización de las administraciones públicas es un factor totalmente clave en el ámbito del urbanismo y el planeamiento urbano. Como las administraciones públicas son grandes generadoras de datos, reciben muchísimos datos, pero además tienen capacidad de generarlos. Surgen temas como la protección de esos datos y la propiedad, que mencionaba también Sonia, por ejemplo, ¿no? Cómo protegemos la privacidad, pero al mismo tiempo hacemos uso del dato, quién tiene la propiedad del dato, quién lo explota, cómo gestionamos el valor económico que se va a sacar al dato, cómo se licitan los servicios para que realmente tengamos lo que hablamos aquí, ¿no? Obtengamos los datos de esta manera y realmente la administración pública se pueda beneficiar para llegar a hacer realmente esas políticas basadas en datos, ¿no? Que es un reto. Existen muchas iniciativas, vemos aquí abajo algunas, desde hace ya décadas los temas Open Data se han puesto encima de la mesa, se están trabajando, pero queda muchísimo camino para que luego en el día a día, en la realidad, no nos encontremos con las barreras que siguen existiendo, pues por desconocimiento, por miedo al tema de la protección de datos, por falta de protocolos, cómo te voy a pasar estos datos, cómo firmamos un acuerdo para asegurarme que vas a tratar bien los datos. Todo eso hay que ir engrasándolo, no lo tenemos todavía trabajado, ni desde la parte técnica ni desde la parte, digamos, de las administraciones públicas, y es fundamental para realmente poder dar el salto que queremos dar con las tecnologías, ¿no? ¿Para qué estamos aplicando este tipo de tecnologías? Pues, por ejemplo, para fomentar la transición energética de las ciudades y la adaptación al cambio climático, ¿no? Vemos aquí un ejemplo que hemos desarrollado en Tecnalia dentro de un proyecto europeo con muchísimos otros socios, que es el proyecto Smart and City en Vitoria, bueno, en varias ciudades europeas, en nuestro caso también en Vitoria, donde estamos incorporando toda la información que tenemos de los temas energéticos a escala de toda la ciudad en este modelo urbano, y estamos incorporando también información actualizada de sensores, de facturas, de capacidad. También la propia herramienta permite hacer cálculos geométricos, estudiar, por ejemplo, qué capacidad tienen las diferentes cubiertas de la edificación para generar energía fotovoltaica, cruzándolo con el uso, cruzándolo con el perfil social de la población, etcétera, ¿no? Todo esto nos permite ir generando, pues, estrategias de descarbonización. Aquí vemos otro ejemplo que trabajamos con el Ayuntamiento de Durango, en el que el Ayuntamiento de Durango se planteaba cómo potenciar, por un lado, la incorporación de las energías renovables en el municipio, al mismo tiempo que trabajaba en la regeneración urbana de los barrios. Entonces, una de las cosas que hicimos fue generar ese mapa solar a partir de pues, la información sobre radiación solar mes a mes, digamos, volcadas sobre el modelo geométrico detallado con todos los huecos y salientes en todas las cubiertas, para realmente poder medir y calcular
en kilovatios hora año cuánto pueden generar con energía fotovoltaica los diferentes cubiertas. Y eso vincularlo a una estrategia de generación renovable, por ejemplo, pensando en que los edificios públicos puedan ser nodos energéticos que mediante redes de distrito puedan alimentar zonas donde la generación fotovoltaica tenga menos posibilidades, ¿no? Como barrios en regeneración. Otros ejemplos que hemos realizado, en este caso, por ejemplo, con la ciudad de San Sebastián, de Donosti, pues esa evaluación que veíamos antes de los riesgos a los que se enfrenta la ciudad por los diferentes eventos derivados del cambio climático. La subida del nivel de las aguas, el aumento pluviométrico, el aumento de las temperaturas y cómo eso, cruzado con los usos, cruzado con los materiales, cruzado con las alturas, cruzado con el perfil social, va a ir derivando en impactos del cambio climático que queremos mitigar, ¿no? Y adaptarnos a ellos. Otros ejemplos, esto es la ciudad de Ávila, el proyecto Smart Heritage City, en el que además de las variables que incorporábamos antes, pues metemos la cuestión del patrimonio, ¿no? Cómo esos entornos patrimoniales que deben ser protegidos, mantenidos, etcétera, con esos materiales, con esas limitaciones a la hora, por ejemplo, de rehabilitar, etcétera, como además, o sea, como de todas maneras tienen que adaptarse, tienen que ser cada vez más eficientes energéticamente, etcétera, ¿no? Otras aplicaciones que estamos desarrollando, pues un proyecto muy reciente llamado UrbanEdge, en el que vamos a explorar el potencial de las nuevas tecnologías disruptivas como son el gemelo digital, la inteligencia artificial y el Big Data, en un campo concreto que nos interesa trabajar, que es la adaptación de las ciudades al envejecimiento de la población, ¿no? Para convertirlas en ese concepto de age-friendly cities. En este caso estamos trabajando con Helsinki, con la región de Flandes y con la ciudad de Santander, aquí en España. Y entonces vamos a trabajar sobre todo sobre el concepto de accesibilidad. ¿Cómo hacemos realmente esa ciudad accesible, pensando en las personas mayores, accesible desde todos los puntos de vista, no solo físicamente, sino también con ese acceso a servicios, esa ciudad de los 15 minutos, ¿no? que para las personas mayores tiene muchísima importancia. Entonces, cómo a corto plazo, por ejemplo, el tema de la orografía en ciudades con orografías complicadas puede cambiar o modificar o irrumpir completamente en el cotidiano de una persona mayor si se estropean las rampas mecánicas, los ascensores, si cierran un centro social por obras, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, cómo con los datos vamos a ir generando esa manera de comunicarnos con las personas mayores que tenemos ubicadas gracias a los datos de los que tiene el ayuntamiento, y luego también como a largo plazo, ¿no? Que en el largo plazo podemos ir planificando la transformación de los barrios para que vayan siendo cada vez más amigables para el envejecimiento activo. Y por último, un tema del que también, bueno, pues con la pandemia ha puesto más de relieve, y es que en el ámbito de la movilidad se ha trabajado mucho con la tecnología, se han trabajado mucho los paneles de mando de tráfico en las ciudades para controlar flujos, semáforos, etcétera, pero la movilidad peatonal pues no ha sido tan foco de atención, ¿no? Cuando es una de las claves de una movilidad sostenible. Entonces, ¿cómo a partir de las restricciones que tuvimos, la pandemia, el confinamiento y después la salida, cómo gestionar los flujos peatonales, no solo en momentos de pandemia tan excepcionales, sino, por ejemplo, en temas turísticos, donde ya además se había empezado a hacer, ¿no? Cómo se gestionan los flujos turísticos en entornos patrimoniales, cómo se gestionan los eventos que hay en las ciudades para, por un lado, poder realmente actuar sobre la ciudad, ¿no? Por ejemplo, con esas actuaciones de urbanismo táctico con mobiliario urbano conectado, pero a partir de datos, a partir de ese conteo de personas, de flujos peatonales, de la capacidad de acogida que tienen los espacios públicos para acoger esa movilidad peatonal, ¿no? Cómo la tecnología nos puede servir como herramienta para fomentar lo que queremos alcanzar como en esa visión, ¿no? Esas políticas de fomento de la movilidad peatonal. Y ya para ir concluyendo, simplemente una llamada de atención que tenemos que tener todos los que siempre estamos cerca de la tecnología y podemos quedar también fascinados por las posibilidades que nos ofrece. Y es que la tecnología, los datos, son herramientas. Podemos hacer con ellos lo que queramos, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y ya hay bastantes alertas sobre
bueno, cómo tratamos esos algoritmos de inteligencia artificial para que realmente no nos atrapen en esas espirales, ¿no? Como dice la noticia reciente en Estados Unidos, donde hay personas que se ven atrapados por los datos que van generando. También lo mismo sucede con la mochila de datos en China. Cómo esos datos pueden estar ocultando prejuicios como vemos, ¿no? en temas de la visión de género, y cómo los datos, que ya ha salido aquí, pues se pueden utilizar para el bien común, para avanzar en las ciudades, también, por supuesto, para avanzar en la actividad económica, pero cómo podemos ir conjugando todo ese nuevo material que tenemos ahí para que sean herramientas al servicio de la visión, que eso es lo que yo creo que los urbanistas y las urbanistas tenemos que ser quienes, digamos, pongamos en valor esa visión y lideremos en cómo usamos la tecnología en este campo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Me ha gustado mucho esta visión que has hecho y la referencia del petróleo del siglo XXI de los datos. Efectivamente, la importancia es el cómo, ¿no? El uso de la cosa, ¿no? Porque al final puede ser un uso muy pernicioso y en ese sentido hay que ponderar muy bien dónde están los límites, ¿no? Del derecho de acceso a la información respecto al derecho a la intimidad. Muy bien, pues pasamos a la palabra a Nuria Luguera. Adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a ETU, a los organizadores y a la universidad por invitarme a este evento. Voy a pasar enseguida a la presentación porque creo que hay un gran panel y seguro que será muy interesante la discusión del debate final. Como ha comentado Laia, yo he tenido la oportunidad de estudiar y trabajar en Inglaterra, en Irlanda y en España. Y bueno, la presentación que traigo, un poco Dublín y Madrid, ejemplos de gestión urbana mediante la aplicación de nuevas tecnologías, parte un poco de esa reflexión personal, ¿no? Que me permite establecer paralelismos y diferencias entre los diferentes sistemas, porque en el fondo las aplicaciones están ahí, la tecnología está ahí, pero tiene que moldearse y adecuarse a ese marco regulatorio que tiene cada ciudad. Entonces, he estructurado la charla en 4 ideas, digamos, un poco hablar primero el contexto para comparar esos 2 diferentes escenarios. Os contaré 2 ejemplos de cómo Madrid está haciendo uso de esas nuevas tecnologías, lo mismo en el caso de Dublín, y un poco mi reflexión personal en cuanto a qué ventajas y limitaciones nos traen estas nuevas tecnologías. Empezando por el marco administrativo, bueno, ya sabemos que España es un estado con un alto grado de descentralización. Hablamos de más de 8.000 administraciones locales entre comunidades autónomas, diputaciones, comarcas, municipios. Las competencias están transferidas en un alto grado y en el extremo opuesto estaría Irlanda. Irlanda es un estado muy centralizado. Las transferencias que tienen a nivel regional son muy limitadas. De hecho, en el 2014 hubo una reforma muy intensa de las administraciones locales y se llegó a reducir a 1/3 de lo que eran hasta ahora. Entonces, Irlanda está organizada en 31 condados administrativos. Hay 2 de ellos que son ciudades, pero que en cuanto a nivel de competencias tienen el mismo nivel que el condado. La única excepción sería Dublín. Dublín diferenciaríamos lo que es Dublín ciudad y Dublín región. La región de Dublín está dividida en 4 condados y uno de ellos es el que sería propiamente la ciudad de Dublín. En cuanto al planeamiento, bueno, pues creo que es interesante traer un poco, volver a los orígenes, al estudio de Newman and Thornley sobre las familias legales y administrativas en Europa. España, estamos dentro de lo que es la familia napoleónica, es un sistema rígido, es un sistema en el que prevalece la seguridad jurídica en todo momento. Y es un sistema de planeamiento híbrido en el que hay un importante componente técnico además de político. El plan es la piedra central, hay una jerarquía de planes que establecen y organizan toda nuestra normativa. En el caso de Irlanda, Irlanda pertenece a la familia anglosajona, es un sistema muy flexible, donde hay un gran énfasis en el interés público. Además, particularmente en Irlanda es un sistema independiente. Existe un tribunal que es un Bord Pleanála, que es un tribunal que se dedica únicamente a las materias relacionadas con planeamiento y licencias. De hecho, cualquier ciudadano, si considera que un plan que se ha propuesto una autoridad o una licencia que un municipio ha concedido va en contra de sus intereses,
tiene la posibilidad de acudir a este tribunal, presentar una reclamación y el tribunal, si lo encuentran fundado, puede rechazar directamente ese planeamiento. En cuanto a la gestión urbanística, he cogido la licencia como hilo conductor para establecer esa comparación entre ambas ciudades. En el caso de España sabemos que es un proceso que está muy regulado y lo que da mucha certidumbre. Hay una gran normativa técnica y urbanismo que hay que demostrar ese cumplimiento. Hay un elemento muy importante en cuanto a la jurisprudencia derivada del Código Civil y de diferente normativa. Y el derecho a la propiedad y el derecho a edificar son derechos reales, son derechos existentes y están protegidos. Si yo soy el dueño de un solar que está calificado como uso residencial y cumplo lo que está definido en las normas urbanísticas, automáticamente tengo derecho a edificar. En el caso de Irlanda es lo contrario. Lo que prevalece es la independencia y eso da un alto grado de incertidumbre a todo lo que es el proceso de edificación. Hablamos de dos procesos completamente separados. Por un lado estaría el Planning Permission, que es lo que nosotros entendemos como demostrar el cumplimiento de la normativa urbanística, y por otro lado hay un procedimiento que es el Building Regulation Approval, que lo que busca es demostrar el cumplimiento de la normativa sectorial y técnica, lo que nosotros hablaríamos, entenderíamos por el código técnico. Son dos procesos separados, independientes, que además los llevan administraciones independientes, pero que hay que cumplir a la vez. Y por otro lado, el derecho a edificar no es un derecho preexistente, ni siquiera está ligado a la propiedad del suelo. De hecho, la propiedad del suelo y la propiedad del edificio no van juntas, pueden pertenecer a personas diferentes. Entonces, el derecho a edificar tiene que estar garantizado porque una administración conceda ese derecho. Entonces, ¿qué buscan las nuevas tecnologías? Bueno, en ambas administraciones lo que estamos buscando es una mayor eficiencia de la gestión. En el caso de Madrid vamos a ver que se busca agilizar todo el proceso de la licencia y se busca en todo momento la trazabilidad de ese proceso para demostrar y dar garantía de esa seguridad jurídica. Me voy a referir particularmente al área de las licencias de actividades. En el caso de Madrid, el Ayuntamiento ha creado una nueva agencia independiente de las juntas municipales, que es la Agencia de Actividades, que centraliza toda esa actividad para dar garantía de que el tratamiento es el mismo a lo largo de toda la ciudad. Por otro lado, se ha abierto la puerta a la colaboración público-privada, a las entidades de colaboración urbanística. Son entidades autorizadas que pueden realizar las inspecciones de verificación y control en nombre de la Agencia de Actividades. En el caso de Dublín, ¿qué vamos a ver? Pues que lo que se busca es la transparencia y, por otro lado, la responsabilidad en cuanto a que el Gobierno central quiere que cada administración local tome responsabilidad de su desarrollo en la gestión urbana y que se vaya haciendo un seguimiento y una supervisión de ese trabajo. Vamos a ver cómo utilizan los sistemas de información geográfica para plasmar toda esa documentación en un modelo visual, y es un modelo que permite una colaboración entre administraciones locales y central. El acceso en este caso es libre y público, se puede directamente acceder desde la página web. Este es el primer ejemplo que traigo, que sería el sistema de intercambio con esas entidades colaboradoras urbanísticas. Lo que vemos aquí es una pantalla de toda esa información que se tiene que quedar reflejada. Vemos que son parámetros tanto normativos como técnicos. Eso permite la trazabilidad de todo el análisis que se ha ido realizando durante la tramitación del expediente, que además está sujeto a auditorías externas tanto por el Ayuntamiento como por el ENAC. El segundo ejemplo es una consulta de los antecedentes de licencia. Aquí lo que vemos es una base de datos en el que se puede consultar licencias de expedientes que ya están finalizadas o que están pendientes de tramitación, y en el que vemos que es fácilmente el acceso a todos los documentos asociados a licencias. Este es una herramienta muy potente porque en nuestro caso, cuando hablamos de licencias urbanísticas, hablamos de derechos existentes, sobre todo en licencias que fueron concedidas con planeamientos anteriores y que a lo mejor ahora han quedado fuera de ordenación, o cuando hablamos de licencias que se quieren modificar y queremos ver que elementos o instalaciones estaban previamente concedidas. En el caso de Dublín, bueno, pues he traído lo que es la aplicación My Plan IE, que es una iniciativa del programa de Rebuilding Ireland. Es un programa que el Gobierno central, es un programa bastante ambicioso, que el Gobierno central de Irlanda estableció a raíz de la anterior crisis con la idea de
desarrollar el país para que pudiera volver a tener la capacidad que tuvo previamente. Uno de los problemas que tiene Irlanda es esa coordinación de información entre lo que es el gobierno central y las administraciones locales, y esta es una de las herramientas que se proponen. Lo que vemos es la información espacial. Ahora mismo lo que estamos viendo es la zonificación de una de las áreas locales de Dublín, y si vemos en la pantalla nos está haciendo referencia a la administración local que es responsable de ese planeamiento, el objetivo para esa zona y sobre todo la fecha del plan. Hablamos del County Development Plan, es el plan de desarrollo de lo que sería el condado, y es que en Irlanda tanto los planes de desarrollo como los planes locales tienen una vigencia de 6 años, con lo cual tienen que estar renovándose cada 6 años. Entonces es muy importante que las herramientas que se utilicen hagan referencia en todo momento a qué plan se están refiriendo. En este caso, como es un sistema de información geográfica, permite simultanear diferentes informaciones en diferentes capas. Entonces, otra de las posibilidades es ver todos los suelos que serían de propiedad pública y cómo las administraciones están desarrollando esos suelos especialmente para vivienda social. Este sería otro ejemplo, que sería la National Planning Application Database. En este caso, lo que estamos viendo de una manera espacial es una visión de todas las licencias que están o bien que se han concedido, o bien que están en tramitación, o bien que se han rechazados. En este caso lo que vemos es un portal que el Gobierno central ha creado, es una plataforma, pero la plataforma lo que hace es conectar con la administración local, y la administración local es la que está volcando esa información. Si se quiere consultar más en detalle qué documentación van adjuntas a estas licencias, pues entraríamos en la página web de cada ayuntamiento y ahí se puede consultar la documentación. Como vemos, es una herramienta que está a nivel estatal y que es una información que todas las administraciones tienen que ir volcando trimestralmente. Un poco ya para terminar, ¿cuáles son las ventajas que nos ofrecen estos sistemas? Bueno, ya lo han comentado en anteriores paneles. Disponemos de gran información de datos que son muy fácilmente accesibles. Nos permite además una visión espacial de la gestión urbana, nos permite ver cómo la ciudad evoluciona, qué zonas se están desarrollando, qué zonas tienen déficits de infraestructura o problemas de movilidad. Nos posibilita la colaboración de los stakeholders, de terceras partes, de otros agentes que pueden participar de ese proceso, y nos permite siempre, manteniendo la integridad de la información, puesto que parte de una base única, establecer controles, establecer barreras para garantizar la seguridad, pero dar accesibilidad y disponibilidad de la información. En cuanto a las limitaciones, bueno, requieren un uso muy intensivo de recursos y técnicos. En el caso de Irlanda, no todas las administraciones disponen de esos recursos, lo que da lugar a las bases que son incompletas. En el caso que hemos visto está referido a Dublín, porque son las administraciones que disponen de mayor número de recursos y capacidad y pueden hacerlo. Pero en zonas rurales de Irlanda es muy difícil que esa información se pueda disponer, sencillamente no tienen el personal. Por otro lado, hablamos de unas herramientas que son complejas en cuanto a la planificación y el diseño. Hablamos de habilidades, por un lado, tecnológicas y por otro lado, de urbanismo. Entonces, saber trasladar esos lenguajes de cómo pasar del urbanismo a un elemento tecnológico y que esa información sea consistente es muy complicado. Y por otro lado, lo que siempre ocurre cuando hablamos de tecnologías, que los formatos y las aplicaciones sean compatibles entre los usuarios. Y simplemente ya para terminar la charla, hacer una reflexión sobre esta frase de Jane Jacobs de la vida y muerte de las ciudades americanas. Es que las ciudades son muy complejas, pero no significa que sean caóticas, sencillamente el número de variables que tienen nos hace difícil entenderlas, y yo creo que las nuevas tecnologías nos aportan eso, una gran herramienta que nos permite entender. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Beatriz. Y esta cita que has hecho de Jane Jacobs, la verdad que me gusta mucho, porque teniendo en cuenta que es de los aledaños de 1960 y que estamos en el 2020, sí, da mucho sigue que plenamente vigente cuando hablamos de nuevas tecnologías, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues seguidamente pasamos la palabra a Beatriz Santos. Adelante. ¿Me oís? ¿Sí?
voy a compartir la presentación. A ver, un segundo, es que no sé si se ve. Bueno, voy a comenzar. Yo, a diferencia de los anteriores ponentes, he desarrollado toda mi actividad aquí en España y concretamente en Aragón. Así que, bueno, os voy a presentar un proyecto que hemos desarrollado en la Dirección General de Urbanismo. Y bueno, cambio un poco el tema para introducir la participación. Entonces, es una aplicación web que permite introducir la participación en el planeamiento, en las fases iniciales. A ver, es que no sé por qué esto no va. Beatriz, el documento se visualiza, ¿eh? Pero yo voy pasando y no... No, eso no. No pasan por eso. No sé por qué. Un segundo, a ver si lo consigo. Beatriz, ¿estás en modo moderador? Si en opciones de presentación pones a pantalla completa, seguramente podamos verlo completo. Voy. A ver. Sí, pero... ¿Ahora sí? Creo que sí. Ahora mejor, ahora lo vemos bien, gracias. Vale, perfecto, gracias a ti. Entonces, simplemente quería hacer una referencia a que el proyecto comenzó con la normalización de planeamiento para mejorar el acceso a la información urbanística a través del visor, que es el equivalente al que han contado en el primer panel en otras comunidades autónomas y, por tanto, no voy a repetir nada de esta parte. Entonces, una vez acabamos el proyecto del Sistema de Información Urbanística de Aragón, a la par que comenzamos con la tramitación telemática, el diligenciado digital y demás, nos planteamos introducir la participación en las fases previas, para lo cual desarrollamos esta aplicación web que voy a presentar y que hemos llamado Urbaragón. Combina las nuevas tecnologías con análisis espacial y participación ciudadana. El momento en el que se plantea es en la fase previa, es decir, en la elaboración del documento de avance en caso de plan general o el borrador de un plan especial o un plan parcial, para que de alguna forma las aportaciones ciudadanas se puedan de alguna forma volcar, ¿no?, en el contenido del instrumento, superando la participación reglada que existe hasta ahora en el periodo de alegaciones que se produce ya tras la aprobación inicial. Entonces, el proyecto se ha llevado a cabo en distintas fases, desde el estudio de alternativas y desarrollo tecnológico de la herramienta, a las pruebas y testeos con universidades y, finalmente, el proceso real que hemos llevado este año y que acabaré explicando. Las características de esta herramienta web es la escalabilidad, es decir, que se puede utilizar tanto para un plan especial o el diseño de un parque o una zona barrio, al plan general o incluso a plan que abarque varios municipios. Entonces, la aplicación, por una parte, permite a los redactores diseñar encuestas guiadas a través de preguntas tanto alfanuméricas como georreferenciadas, enviar sugerencias a los ciudadanos que pueden ser o bien dentro de la propia encuesta o de una forma independiente. ¿Sí?
Disculpa, Beatriz, ¿puedes hablar un pelín más fuerte, por favor? Vale, espera. Gracias. Como lo tengo que hacer a través del móvil, igual no me escucháis. Voy a intentarlo así. Y por último, exportar los resultados y trabajar con ellos con un software libre como es QGIS. ¿Me oís ahora? Sí, mejor. Vale. Bueno, he incorporado unos pantallazos de la aplicación para que más o menos veáis en qué consiste. Esta sería la web de acceso público, donde están las opciones para participar en procesos o para enviar sugerencias libres, aquí, y también para filtrar por municipio y ver qué procesos se están llevando a cabo. Una vez que queremos realizar un proceso o crearlo, mejor dicho, el redactor entra en la intranet que tiene este aspecto que veis y en procesos participativos creamos uno nuevo con la información, el municipio, la fecha, la duración del proceso y demás. Se han habilitado dos fases que se pueden llevar a cabo las dos o solo una de ellas. La diferencia es que la de estudio previo es simplemente unas preguntas generales, es decir, pues en torno a 10 o 15, y la fase de preavance, que está pensada para un plan general, permite estructurar las preguntas en distintos bloques por áreas temáticas, digamos así, y como facilitar también la lectura del ciudadano, ¿no? Con pues estas áreas de patrimonio cultural, equipamientos, movilidad y demás. Una vez que hemos completado estos datos, podemos subir documentación que sirva al ciudadano para comprender la encuesta que se plantea o la problemática del municipio o de la zona sobre la que va a participar, y ya creamos la encuesta. Para ello, a través de los botones de este menú izquierdo, vamos añadiendo las distintas preguntas. En el caso de que la fase sea la de preavance que he comentado, creamos los bloques con una pequeña explicación o simplemente explicando el tema de qué se trata. ¿Vale? Y ya pues vamos clicando en los botones para añadir las preguntas. La respuesta, o sea, la diferencia es el tipo de respuesta, si es con texto, si hay que seleccionar una única opción de las que se plantean, varias o valorar. Ahora bien, las preguntas geográficas, que son las que aportan valor añadido a esta aplicación respecto, por ejemplo, a las encuestas que se pueden valorar con, o sea, realizar con Google, creo que es Google Sites. Y en este caso, el redactor puede plantear varias alternativas para que el ciudadano elija una, bien a través de recorridos, de puntos o de zonas o áreas sobre el mapa. También se pueden configurar para que el ciudadano dibuje libremente la respuesta. Ahora vamos a ver un ejemplo. Esta es una encuesta creada que la utilizamos en una de las pruebas con la Universidad de San Jorge. Y bueno, el contenido sobre el plan parcial de recuperación de la Estación Internacional de Canfranc, en el que trabajamos desde la Dirección General de Urbanismo y que probamos con los alumnos. Entonces se hacen unas preguntas generales sobre la valoración del edificio principal, la transformación en hotel, bueno, pues conservar los elementos ferroviarios y demás. Para que veáis las preguntas geográficas, he incluido estos pantallazos. En este caso explicamos para una pregunta en la que se den varias opciones a elegir, en la que explicamos al ciudadano lo que se pregunta o tiene que elegir de alguna forma, y aquí encuadramos el zoom de la zona. ¿Vale? Podemos incluso añadir capas de urbanismo, como podría ser el suelo no urbanizable protegido o los equipamientos existentes, que estas capas se vuelcan del visor del SIUA. Si no queremos, se deja simplemente el mapa de Google. Y luego dibujamos las opciones para que se elija por el ciudadano. Si lo que queremos es que el ciudadano plantee la respuesta sobre el mapa, después de hacer zoom, lo que tenemos que elegir es el tipo de entidad geográfica, o sea, si es línea, si es punto o polígono, para luego poder exportar las geometrías y trabajar con un GIS, un software. Vale.
Una vez que hemos creado la encuesta, el ciudadano puede participar desde el acceso público a la web y buscar en su municipio el proceso. Entonces encontrará la documentación, si se ha subido, informativa, y el botón para participar. Obliga a iniciar sesión para intentar garantizar la calidad del proceso y que la gente no participe muchas veces, por así decirlo. Entonces, simplemente es un registro con unos datos básicos, que obligatoriamente solo es el mail y el DNI para validar la identificación única de la persona. Totalmente anónimo, por supuesto, y en datos sociológicos son los que luego nos permiten trabajar con los resultados de la encuesta y poder filtrar, por ejemplo, por género o por sectores de edad. Esto en un principio eran casi todos obligatorios, pero finalmente, tras el proceso realizado este verano, simplemente dejamos como obligatorios el género y la fecha de nacimiento para poder trabajar con los sectores de edad. Una vez que nos hemos registrado ya podemos participar a través del botón de inicio y accederíamos a la encuesta. Este es un ejemplo de una de las que preparamos, en este caso sobre Zaragoza, sobre nuestra ciudad. Una vez que ha acabado el plazo para participar en la encuesta, el redactor o el equipo encargado del proceso cierra la fase y se activa el botón de estadísticas. Esto es accesible tanto para el que ha participado, el ciudadano, desde el exterior, como para el redactor para poder elaborar las conclusiones. En este caso vemos la pantalla que le aparece al redactor y se puede filtrar con los campos de los datos sociológicos que hemos visto anteriormente y nos aparecerían las respuestas según el filtro que elegimos. Si no ponemos ningún filtro, las totales. Pues aquí veríamos los porcentajes de las respuestas, ¿no? de cada pregunta, o en caso de las geográficas los puntos o lugares señalados. Para exportar estas respuestas geográficas y trabajar con ellas a través del software, ahí aparece un botón que es generar el archivo CSV, que se llama, y lo que nos permite es que una vez abrimos QGIS podemos cargar la capa eligiendo el formato de archivo CSV y el tipo de geometría. Por esto es necesario definir si es punto, línea o polígono en cada pregunta para luego poder cargar la capa aquí sobre el mapa y podemos abrir la tabla de atributos, filtrar las respuestas o realizar análisis de tipo geoespacial. Una vez que hemos acabado de analizar las respuestas, permite crear las conclusiones, que es una parte fundamental del proceso para devolver los resultados a los ciudadanos que han participado y que de alguna forma se sientan implicados y que su participación sea tenida en cuenta y cómo. Y para ello el redactor puede subir documentos y luego incluir aquí un pequeño texto que se publicará en la misma página del proceso. La otra funcionalidad de la aplicación es la de aportaciones o sugerencias libres, que aparece arriba con colabora y que simplemente hay que darle a añadir aportación. En este caso no hay que registrarse, simplemente hay que rellenar los datos que aparecen, un título, una pequeña explicación de la sugerencia. Se pide intentar buscar una categoría en la que se pueda encajar para estructurar también las aportaciones, pues si es de rehabilitación, de equipamientos, movilidad y si no, una categoría general y el municipio. Como veis, también se habilitan unas opciones en el menú de la izquierda para poder dibujar y bueno, pues trabajamos en la propuesta. Es opcional, también se pueden enviar simplemente con el texto. Entonces, una vez que se envía la aportación, llega al equipo gestor para que apruebe y se muestre al público, o en caso de que o bien no sea temática urbanística o corresponda a un interés muy particular o no sea sobre la ciudad en sí, bueno, pues se rechazaría con una pequeña explicación diciendo que no es el lugar, ¿no? Esto, cuando lo hemos comentado con expertos de aquí de Aragón en la materia, en planificación y urbanismo, nos han advertido del riesgo que puede suponer las sugerencias libres. En cualquier caso, yo
también creo que de aquí se pueden obtener propuestas o sugerencias interesantes, y voy a poner un ejemplo real. Por ejemplo, esto fue un taller que hicimos con la universidad el año pasado, y los estudiantes al final dibujaron sugerencias libres. La mayoría eran sobre temas relacionados con la movilidad, tanto carril bici, accesos peatonales o trazos de autobús, así como zonas verdes y espacios libres. Pero uno de ellos, por ejemplo, la mejora de la Plaza de Santa Engracia, que es una plaza situada en el centro de Zaragoza, justo al lado de Paso de Independencia. Uno de los alumnos propuso mejorar la accesibilidad y reorganizar el espacio para que sea mucho más disfrutado por los ciudadanos, y este año el Ayuntamiento de Zaragoza decidió acometer esto. Casualidad o no, creo que era algo muy razonable que propuso pues, un estudiante, y que en paralelo creo que en el ayuntamiento también habían detectado la necesidad. Por último, voy a explicar brevemente el proceso de revisión del Plan General de Teruel en el que se ha utilizado esta aplicación por el equipo redactor, y en este sentido agradezco a Ignacio Pemán, que se aventuró a utilizar la aplicación y llevar a cabo el proceso participativo con una paciencia infinita, porque tuvimos bastantes problemas de tipo técnico o tecnológico durante la primera semana. En este caso, la particularidad y el interés sobre todo de este proceso es que se lleva a cabo desde la perspectiva de género, para superar el enfoque generalista del planeamiento tradicional en la ordenación de la ciudad, y se plantea un proceso participativo en el avance. Entonces, ellos crearon el proceso con los datos y la duración y una pequeña explicación, y al configurar la encuesta se estructuró en estos 5 bloques: demografía, equipamientos, movilidad, ordenación de la edificación, vivienda, y unas preguntas generales con este aspecto que veis a la derecha para contestar. Una vez finalizado el periodo de participación, a todos los participantes les llegó un mail con el enlace para avisarles de que podían consultar las respuestas en términos generales de todos los participantes, y el equipo redactor pudo acceder a la parte privada de estadísticas para poder filtrar principalmente por género, que era el aspecto que nos interesaba más en este proceso, y buscar diferencias entre las respuestas de hombres y mujeres. En las conclusiones es que ha habido una mayor participación de la mujer, y el sector en el que más se sitúan es entre 26 y 55 años, con las características de vivir en pareja, con hijos y demás. Respecto a las respuestas ya particulares, en general concuerdan bastante las respuestas de hombres y mujeres, pero sí que se obtienen diferencias en cuanto a nivel de detalle o de uso de la zona en la que viven. Por ejemplo, ellas detectan peor estado de conservación o negativo, o valoran de una forma negativa de mobiliario urbano, de limpieza de los espacios libres o parques de los que son usuarias. También utilizan menos el vehículo privado en sus desplazamientos, y señalan zonas peligrosas, demandan más o mejores conexiones de vehículo de transporte público, piden garantizar acceso peatonal seguro a los colegios y, por ejemplo, adoptar medidas de seguridad en los vacíos urbanos. Entonces, bueno, como ya conclusión que quería comentar, estas herramientas que requieren sobre todo un trabajo previo de pensar mucho la encuesta, trabajar las preguntas para que luego la respuesta que obtenemos del ciudadano nos pueda servir a los planificadores y volcar el resultado de una forma positiva en los documentos. También es cierto que el utilizar los sí o las preguntas georreferenciadas tienen un valor añadido para identificar áreas y zonas o puntos críticos que trabajar, o también zonas positivas, ¿no? que los habitantes valoran como aspectos muy importantes de la ciudad,
pero a la vez supone problemas, como por ejemplo la dificultad que en las sesiones que los redactores tuvieron con representantes de asociaciones de mujeres o de otras organizaciones, mostraban su dificultad para reconocer en el mapa la ciudad completa y poder situar las preguntas o aspectos que se demandasen. También supone problemas tecnológicos si no estamos acostumbrados a esta tecnología o a estas aplicaciones de mapas, aunque cada vez son más habituales, desde el GPS hasta utilizar Google para cualquier cosa, ¿no? Google Maps, y que sí que es cierto que tal vez es más apropiado para la escala local, es decir, la reordenación de zonas verdes, parques o de barrios donde el ciudadano se siente más cómodo y puede realizar más aportaciones. Y hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Ha sido muy interesante. Aparte que es un tema no es de actualidad y hace años que se está trabajando en cuestiones de género y urbanismo, pero sí es bastante reciente que se lleven a cabo estos proyectos a la práctica, ¿no? Y no tanto de una visión teórica. Y todo lo que es la participación ciudadana en el planeamiento urbanístico viene a ser desde abajo, ¿no? De abajo arriba, ¿no? De la estrategia de procesamiento bottom-up, y que es una nueva forma de hacer ciudad y detectar aquello que realmente preocupa a la ciudadanía, en este caso a la percepción de estas sensaciones o necesidades por parte de las mujeres, ¿no? Muy bien, creo que había una mano levantada, pero como vamos un poco justos de tiempo, no sé si es mejor esperar a la intervención de Luciano Alfaya y luego continuamos. Lo digo porque son ya la 1:15 y vamos un poco justos. Pues procedamos, adelante, Luciano. Muy bien, pues buenos días a todos. Bueno, ser el último de la presentación de una mañana siempre resulta complicado porque, bueno, muchas de las cosas que uno tiene en mente exponer cuando llega el momento ya han sido explicadas con anterioridad, así que de algún modo lo que he intentado es ya centrarme en algunos aspectos de nuestra experiencia, un poco hablando de el título de la mesa, ¿no? De acciones y proyectos singulares, en las que fundamentalmente trabajamos en la pequeña escala, ¿no? Y cómo esta idea de tecnología, urban data, es a menudo muy compleja de entender en situaciones de pequeña dimensión, en las que muchas veces los datos apenas existen y en caso de poder tenerlos estamos totalmente limitados por cuestiones de protección de datos, secreto estadístico, porque realmente son escalas muy micro, ¿no? Quería explicar esto, creo que veis bien la pantalla, ¿no? Quería explicar esto desde nuestra experiencia, como decía, en varios proyectos, pero sobre todo explicarlo y quizás un poco en línea de lo que explicaba Laia al principio del trabajo, de cómo ETU es una asociación pluridisciplinar o transdisciplinar, y cómo, aunque esta mesa éramos todos arquitectos, cómo yo en concreto hemos llegado desde el estudio al planeamiento y al planeamiento estratégico específicamente, pero desde la arquitectura. Nosotros, de hecho, todo comenzó hace unos años con unas jornadas que dirigía el Foro Internacional de Territorio y Urbanismo en Santiago de Compostela. De hecho, ahí conocí a Ignacio, alcalde, a José María Ezquiaga, a mucha otra gente ya hace 12 o 14 años. Y cuando empezamos a trabajar con esto, desde la visión de la arquitectura, nosotros trabajábamos directamente en edificación. Y empezamos a trabajar en estos nuevos proyectos desde una visión estratégica, pero sin ser demasiado conscientes de lo que era la estrategia urbana. Progresivamente hemos ido viendo cómo la
la situación de estancamiento de muchos planes generales o de exceso de burocracia ha llevado a que cada vez más otras herramientas como la SEDUSI o simplemente los planes estratégicos acaben configurando muchas de las hojas de ruta sobre las que actúan tanto ciudades como territorios. Creo que lo explicaba antes, bueno, lo explicaron bastante bien antes algunos ponentes. Probablemente este sea el camino que vamos a seguir en el futuro, pero esta situación hoy corre un riesgo de caer en respuestas muy genéricas, en respuestas de contenido muy vacuo, de contenido bueno, que recurre a lugares comunes en los que parece que siempre se acaban mezclando pues, cuestiones sociales, tecnológicas, medioambientales, pero sin una definición clara de cuáles son las propuestas, ¿no? Nosotros tratamos de aprovechar la experiencia como arquitectos, la experiencia previa en la que llegábamos a los proyectos en sí, para trabajar en una especie de híbrido entre lo que sería el planeamiento no reglado y la acción concreta, la intervención concreta, es decir, lo que llamamos a veces una arquitectura no finalista mediante propuestas concretas de intervención. Porque creemos que muchas veces el alterar los factores de antes de planeamiento por estrategia lo que ha llevado, como decía, es a que muchas de especialmente las EDUSIs o las estrategias que se realizaron tenían un alto componente economicista, por decirlo de algún modo, que muy centrado en una idea de obtención de resultados, de réditos económicos para una ciudad y de alguna manera permanecían un tanto ajenas a las intervenciones en sí mismas, generando únicamente un listado, una programación casi, que a veces hablamos casi una programación Excel de lo que puede suceder sin entrar en concreto en las bases de cuáles son los objetivos de esos proyectos que se realizan, ¿no? De hecho, intervino por la mañana en Carla desde la Xunta de Galicia y estas imágenes que están viendo es uno de los proyectos que creo que todavía están poniendo en marcha en Galicia, apenas está iniciándose, pero creo que van a tener una gran trascendencia y permito felicitar a la propia Xunta porque creo que este camino de los planes de revitalización, en este caso el que hemos realizado nosotros es para la Ciudad Vieja da Coruña y para Pescadería, afronta de manera decidida la transformación de la ciudad de una manera muy amplia, en el que al menos hace que conjuguen o que estén presentes tres grandes aspectos. Lo social, a través de la vivienda, la movilidad, a través de la transformación del espacio público y lo económico, a través de la activación de los bajos, de la actividad comercial y la actividad económica en general. Creo, ya digo, esto todavía es un espacio, un proyecto muy inicial en el que por ahora solo se han delimitado algunas áreas. Nosotros estamos trabajando en 2 de estas ciudades, pero creemos que el potencial de revitalización de la ciudad incidiendo directamente y de manera transversal en estos 3 aspectos va a ser muy positivo a medio plazo y va a tener unas repercusiones significativas y muy positivas a medio plazo. Pero querría comenzar precisamente, como decía, a través de la primera de experiencias que nosotros hemos ido teniendo, algunas que explicaba antes Laia en mi presentación, pero que con nuestro primer cambio de paradigma, de cómo entendíamos nosotros la relación entre arquitectura y planificación estratégica, fue con un proyecto que presentaré, que es un proyecto en Varsovia, y que a través de una calle y la regeneración de un espacio urbano se pretendía la transformación de todo el conjunto, de toda la zona, ¿no? El segundo proyecto fue un proyecto colectivo de investigación, la ciudad de los barrios, que en 2010-2011 planteaba cómo se podría
acceder a esa ciudad de proximidad de la que antes también Ignacio alcalde nos hablaba, ¿no? Es decir, cómo esa idea del barrio como primer nodo de servicios, de relaciones y cómo se relacionan unos espacios con otros. A continuación, trasladamos todo esto a lo que fue una estrategia urbana, una EDUSI, para Pontareas, una ciudad de 23.000, 24.000 habitantes, una ciudad-pueblo a medio camino entre las problemáticas de un territorio más rural, más disperso y un espacio denso, porque es una ciudad que concentra una población de más de 13.000 personas en una pequeña dimensión de poco más de un kilómetro cuadrado. Y después, para terminar, otros dos apuntes sobre un plan de movilidad transfronterizo en otra escala completamente diversa o diferente, trabajando entre España y Portugal y acabando con un plan de acción concreta de un pequeño municipio. Proyectos todos ellos muy diferentes, pero en los que nos hemos encontrado algunos rasgos muy comunes, ¿no? Lo esencial, como decía, para nosotros fue esta primera experiencia en Varsovia y trabajando de un proyecto que parecía muy sencillo. Todavía no teníamos, digamos, tanto manejo de los datos o del Urban Data entendido a nivel digital o georreferenciado, pero sí comenzamos a identificar quiénes eran los usuarios de esa ciudad, quiénes eran los que activaban ese espacio a diario, los que residían, los que lo visitaban, los que lo usaban, los potenciales visitantes. Y sobre eso trabajamos no directamente en un proyecto, como decía, ¿no? Sino que la arquitectura que nosotros proponíamos no se construía. Proponíamos escenarios generadores, escenarios en los que ocurrían cosas, ocurrían acciones, y no tratábamos, como decía, de construir, sino de identificar demandas, de conocer flujos y al final de conectar personas. Todavía no le llamábamos a esto proyecto ni plan estratégico, sino que nosotros lo entendíamos como un modo de hacer arquitectura. De hecho, esto fue un problema en su momento para para el desarrollo posterior, al ser imposible definir cuál era el objeto del contrato dentro en Polonia, dentro de los cauces habituales, o era arquitectura o era urbanismo, y nosotros lo que tratábamos era de entender que todo esto era más bien un proceso, un acompañamiento en el que la propia arquitectura, en la propia transformación de la ciudad se iba generando a través de nuestro papel, un poco como mediadores, ¿no? Todo esto lo trasladamos a la ciudad de A Coruña a través, todavía también, esto fue en el año 2010 y 2011, a través de un trabajo muy amplio en el que desarrollamos más de 3.000 encuestas muy completas. Sí es cierto que trabajábamos con algunas fuentes de datos a través de referencias secundarias, de datos concretos, de datos que existían de información, pero que por otro lado también sobre todo nos apoyábamos en estas nuevas encuestas o datos que obteníamos directamente del trabajo de campo. Así podíamos entender cuáles eran los flujos de la ciudad o cuáles eran las comunicaciones telefónicas que establecía un barrio con otro, de tal manera que entendíamos cuáles eran las relaciones, incluso las relaciones generacionales, cómo unos residentes en una zona de la ciudad se desplazaban a otra y se establecían vínculos que no eran aparentes, pero que acababan siendo pues ese barrio de segunda generación que ha sido desplazado por el incremento de precios en otro barrio. Este tipo de relaciones que no son evidentes a través del análisis de datos directos, sino a través de opiniones y relaciones subjetivas entre sus residentes, y que un poco, ya digo, de una manera un tanto naif, un tanto ingenua en aquel momento, intentábamos entender que la ciudad no se podía representar, como ya comentaron también otros ponentes, en dos dimensiones, ¿no? Empezamos a trabajar en esta idea de la ciudad en tres dimensiones, e incluso intentando representar, y todavía seguimos en ello, intentando representar esos espacios intersticiales, que es lo que ocurre entre la percepción, el espacio público y la actividad,
que no se puede representar en documentos convencionales, que no se puede representar en 2D, sino que muchas veces el valor precisamente se encuentra en esos espacios in between, en esos espacios en los que no tenemos una definición concreta de a quién corresponde. A continuación, unos años después, y utilizando el mismo equipo con el que habíamos trabajado en la ciudad de Dos Barrios, en esta experimentación en A Coruña, que era, ya digo, más de carácter teórico, tuvimos la oportunidad de realizar la estrategia urbana Hábitat Saludable para Pontareas, un pequeño municipio de 23.000 habitantes en la provincia de Pontevedra, casi en la frontera con Portugal. Digo que tuvimos la oportunidad de explorar algo que hasta aquel momento no conocíamos. Nosotros no proveníamos del mundo de la consultoría, no conocíamos cuáles eran los procesos de convocatorias europeas y sin embargo, pues ante la convocatoria de las EDUSIS, de la convocatoria de los fondos FEDER del periodo 2014-2020, pensamos que era una oportunidad para llevar al campo práctico aquello que habíamos desarrollado como un ejercicio teórico previamente. Y fue cuando trabajamos en esta estrategia Hábitat Saludable, todavía muy lejos de lo que fue o lo que está siendo la COVID y muchas de estas relaciones que tenemos en la actualidad en torno a la salud, pero nos parecía esencial que si queríamos trabajar en el desarrollo futuro, en una agenda a un escenario a medio plazo, la salud ocupase un espacio prioritario. Quiero incidir en este caso, en este proyecto que después fue, creo que cuando lo premió la Bienal Española, creo que era a raíz de ser una alternativa a otra herramienta, que es el Plan General. Este es un caso muy específico, donde la ciudad lleva más de 15 años, bueno, llevaba 15 años, ahora lleva cerca de 20 años con el planeamiento suspendido. Y ante la imposibilidad de trabajar en ninguno de en el desarrollo a través del planeamiento convencional, esta herramienta, este plan estratégico, actuar únicamente sobre los espacios públicos, porque tampoco había suelo privado, les está permitiendo programar la ciudad a medio plazo. Y en ese sentido está ahora desarrollando distintos proyectos en cada uno de los ejes temáticos que se planteaban, comenzando por algunas cuestiones que nos parecían claves e inmediatas, ¿no? Que era poner al peatón, a la persona, en primer lugar y generar ejes de circulación que priorizasen las conexiones de mayor calidad ambiental, ¿no? Pero no solo eso, sino que pudiésemos resolver pues, algunas cuestiones de proximidad que no eran necesarias plantearlas como estaban hechas hasta ahora. Es una ciudad en la que ya no se trata de hablar de una ciudad de 15 minutos, es decir, el conjunto del municipio se recorre en apenas 10 minutos, o sea que no tendría mucho sentido que tengan la misma lógica que tienen otras ciudades de mayor dimensión, que es lo que ha ocurrido en Galicia y en España durante todos estos años. Se ha trasladado el modelo de las grandes ciudades a aquellas ciudades o pueblos-ciudades del entorno de las 20.000, 30.000 personas, que son tremendamente habituales en número. Se han trasladado todas las lógicas de la ciudad grande sin que sea necesario que se desarrollen de esa manera. Además, en este caso también creo que es muy importante, muy significativa la importancia de la participación. Hemos hablado varias veces del tema de los datos durante las presentaciones. Nosotros comenzamos trabajando con una explicación muy amplia, muy recurrente sobre los datos, las problemáticas, la superficie existente de aparcamiento, la superficie existente de recursos naturales, pero sin embargo no fue suficiente para explicar o para llegar
a una gran mayoría de la población. Así que fue muy importante, y creo que es muy importante, que no solo se acompañe en todos estos procesos de transformación con la difusión de los datos, sino que es necesario realizar otro tipo de acciones con la infancia, con los mayores, con la población en general, que puedan hacerles partícipes de esa toma de decisiones que van a transformar la sociedad a medio plazo, ¿no? Como decía, tocando un poco los diferentes problemas que nos hemos ido encontrando, y siempre desde la pequeña escala, tuvimos la oportunidad de realizar el plan de movilidad transfronterizo del río Miño hace unos años. Claro, en este caso, el área que abarcábamos era de una población considerable, estábamos hablando de un área de 200.000 personas, pero ninguno de los municipios superaba los 18.000 habitantes, es decir, cada uno de los municipios en sí mismo tenía dificultades de poder ejercer como atractor de la transformación de un área territorial significativa, y mucho más cuando están divididos por un río en dos países diferentes, con diferentes reglas de juego, por decirlo de algún modo. Y aunque nosotros hablábamos de un plan de movilidad, es obvio que un plan de movilidad transfronterizo no tiene un carácter, digamos, obligatorio, no lo tiene en general, pero en este caso menos por las propias competencias que tienen entre dos países. El área de intervención en el que trabajábamos, que es esa que aparece rayada, entre Vigo y Oporto, Vigo y Oporto concentran con mucho los dos espacios residenciales de mayor densidad, pero ese espacio intermedio, pues conectado por el río, con distintas líneas de ferrocarril, con un cruce de autopistas, pues nos permitió que pudiésemos obtener una estrategia conjunta para todo este área, que si bien, como se puede ver en la imagen de la izquierda, sigue teniendo una gran dependencia comercial de Vigo y una gran dependencia de movilidad del aeropuerto de Oporto, genera unas interrelaciones entre núcleos que no son suficientemente consideradas precisamente por esa distancia administrativa que supone siempre todos los espacios transfronterizos. Por cierto que antes hablando un poco con la presentación anterior, en este ejercicio preparamos un artículo, una reflexión sobre las diferencias que teníamos entre las respuestas digitales y presenciales en las encuestas. Se trabajó como alrededor de 1.000 encuestas, de las cuales 500 eran presenciales y 500 eran virtuales o digitales. Y notamos que aunque existe una desviación entre los resultados obtenidos, es una desviación mínima y además constante en todos los procesos, lo que nos ha venido muy bien después para poder justificar otras intervenciones vía digital o otras recogida de datos de participación a través de lo digital en tiempos de pandemia. Y además pues estamos trabajando un poco con nuestras limitaciones, pero un poco en la línea de lo que explicaba antes Patricia desde Tecnalia, en la necesidad de que estos proyectos estén permanentemente actualizados. No tiene ya sentido que entreguemos una foto fija de la movilidad o la foto fija del planeamiento. Entre que se presenta el documento o se prepara y se presenta un documento, ya las situaciones han sido modificadas, generalmente en cuestiones mínimas, pero que tienen una repercusión que trasciende la acción en sí misma, con lo cual casi no tiene ningún sentido que sigamos presentando documentos estáticos en el urbanismo, y por eso en este caso estamos tratando de trabajar en el desarrollo de bases, de herramientas en las que el planeamiento pueda tener un carácter dinámico y se puede ir actualizando de una manera de observatorio constante, en la que los proyectos están quedando reflejados en ese cuadro de mando, en ese cuadro de control, y a partir de ahí podemos ir generando nuevas interacciones ya con esa información actualizada. Y el último, tampoco para no excederme en tiempo y dejar algún espacio para el debate o la participación de los asistentes,
quería presentar el proyecto más pequeño que hemos realizado, pero que creo que tiene pues, mucho significado, y tal y como pues, se ha ido explicando previamente con algunas acciones tremendamente interesantes como las de Castilla y León, en el que los territorios rurales acaban teniendo una nueva capacidad de atracción para residentes, muchas veces residentes urbanos, pero incluso con una idea de reinicios vitales, de gente que se ha ido de estos municipios. En este caso, por ejemplo, Espadadela, en Lugo, y es un municipio que ha perdido el 20% de población en las 3 últimas décadas, que actualmente tiene solo 1/3 de la población que tenía en 1960. Y con ese escenario, sin embargo, tiene en su territorio el kilómetro 100 del Camino de Santiago, tiene el patrimonio de la humanidad que supone el Camino de Santiago y la Ribera Sacra, que es la cuenca fluvial del Miño. Está en un proceso de conectividad digital de todos los núcleos que permite que cada vez más personas de diferentes lugares de España y del extranjero estén residiendo en él por la alta calidad de vida, pero porque quizás concentra muchas de esas cosas de las que a menudo hablamos, ¿no? Concentra esas relaciones de proximidad, esa capacidad de tener una autosuficiencia alimentaria. Tiene muchísimas de los recursos que siempre buscamos para nuestras ciudades y que en estos entornos pues ya se producen de manera natural. Incluso los servicios sociales de los que dispone... Sí. Disculpa, ¿puedes ir finalizando, por favor? Sí, termino ahora. Los recursos sociales de los que dispone son un ratio altísimo en comparación al conjunto de otros municipios. Y nada más, concluía diciendo que nos ha sorprendido porque este tema de digitalización, por ejemplo, en estos entornos rurales, está completamente interiorizado por muchas de las cuestiones propias que tiene el propio sistema ganadero, donde la gestión de aplicaciones y la robotización de muchas de estas granjas está tan presente que nos ha sido más sencillo que en otros entornos trabajar con esta idea de digitalización, de concentración de una plataforma de datos, y en eso estamos, en esto estaremos los próximos meses, porque además creemos que en estos entornos incluso tan pintorescos la tecnología pues también tiene su espacio, también tiene su lugar, y no podemos olvidar que España tiene prácticamente 1/3 de su población residiendo en municipios de menos de 20.000 habitantes. Y nada más, perdona Laia, creo que más o menos estuve en el tiempo, pero muchísimas gracias y perdón por extenderme un poco. Muchas gracias, me ha parecido muy interesante y de todo lo que has dicho me quedo con que el urbanismo es dinámico y efectivamente estamos siempre acostumbrados a la planificación, que son información y documentación estática, y yo creo que tenemos que cambiar un poco la forma de pensar, ¿no? en las ciudades del mañana, con los datos, con el dinamismo, la naturaleza, que no entiende de límites y demarcaciones territoriales, sino que sus reglas del juego van por otra vía, ¿no? Pues como el tiempo ya se nos está echando encima, si os parece, nada, un flash cada uno de vosotros en relación a vuestras intervenciones y para luego proseguir por la tarde. Adelante, Patricia. Bueno, yo nada, simplemente recoger esa cuestión del dinamismo de los datos, de también la predicción que avanzaba, ¿no? Los datos no solamente ya tenemos que ser capaces de tenerlos actualizados, sino que también tenemos que ser capaces de usarlos para tratar de adelantarnos un poco. Y yo creo que ahí todavía sabemos lo que tenemos que hacer, pero queda muchísimo recorrido. A mí me ha encantado escuchar a las administraciones públicas que han estado hoy aquí presentes, pero seguramente sean las más punteras, y hay muchísimas otras en todos los niveles a las que hay que ayudar y empujar para que vayan en esta línea, ¿no? De utilizar la tecnología, de poner de verdad disponibles los datos, de desarrollar herramientas, porque más allá de lo que decimos, ¿no? de los horizontes que nos marcamos, mi experiencia es que la realidad del día a día
sigue siendo muy dura, hay mucho desconocimiento y, como decía, hay que engrasar los mecanismos para que todo el mundo entienda cómo trabajar con los datos, hasta el funcionario que tiene la lista de los ascensores, del registro de ascensores, entienda que no rompe ningún código por ponerlos al servicio de otra administración pública para que pueda fundar sus políticas de fomento de la accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy de andar por casa, pero que es lo que tenemos todavía. Y entonces todo eso hay que, pues hay que trabajarlo entre todas, hay que generar los protocolos para que todo el mundo se sienta tranquilo también con los datos. Hay que generar modelos, por ejemplo, para las licitaciones públicas, para que esos servicios que se piden a la empresa privada realmente se generen en los formatos necesarios para luego ser compatibles. Y bueno, pues ahí queda todavía un recorrido. Gracias, Patricia. ¿Nuria? No te oímos. Perdón. Simplemente dar las gracias a los ponentes, creo que han sido muy interesantes las charlas y un poco al hilo de lo que comentaba Patricia, creo que es muy interesante ese sistema, estos foros como este que permiten las jornadas de AETU, de ver experiencias de otras administraciones o de otros lugares, ¿no? Y compartir esas experiencias, pero un poco la llamada de atención que han hecho Luciana y Beatriz, que las tecnologías son una herramienta, no son el fin en sí, entonces tenemos que garantizar que todas estas, por ejemplo, cuando hablábamos de incorporar al público que tomaran parte en estas iniciativas, asegurarnos de que todo el mundo toma parte, porque bueno, las tecnologías, a lo mejor hay sectores de la población que no están familiarizados con ellas o que no saben utilizarlas, y entonces tenemos que garantizar que todo el mundo participe, a lo mejor a través de otros canales, pero bueno, conseguir esa participación pública también. Gracias. Muy bien, gracias. Beatriz. ¿Me oís? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, yo coincido plenamente con lo que acaban de decir y me ha encantado la reflexión las conclusiones de Luciano sobre la participación en papel y digital, que para mí la verdad es que es muy importante ver que en otros casos coincide y no se desvía y nos anima a seguir trabajando en esta vía, que cuesta mucho, hay mucha inercia al cambio en muchos sectores, pero que creemos que es fundamental seguir trabajando con datos, con herramientas y involucrando al ciudadano. Genial. ¿Luciano? Pues yo, como fui el último, poco más quiero añadir ya ahora, simplemente quizás incidir un poco en la importancia de que busquemos algunos caminos o canales para que esta participación o este procesos estratégicos o este otro urbanismo tenga algún marco en el que podamos trabajar de una forma un poquito más segura y que tengan, quizás con la explicación que hacía Nuria de las diferencias que pueda haber en el resto de Europa y en otros países. Yo también he estado trabajando en Latinoamérica y ves a veces una flexibilidad con el tema del planeamiento estratégico, pero también sabes cuál es el marco en el que estás, ¿no? Aquí a veces este planeamiento estratégico queda en un limbo y al menos nosotros en este pueblito pequeño, por esta circunstancia de estar suspendido el planeamiento, porque es muy particular, pocos ayuntamientos con el planeamiento suspendido, pero hemos visto que tiene la capacidad de permitir que se siga desarrollando la ciudad, o sea, que siga desarrollando el espacio público, un plan de movilidad, una serie de actuaciones, de servicios. Entonces quizás es un camino que debería buscar sus propios canales o sus propios nichos para estar recogido y que permita que algunos ayuntamientos opten porque ese camino más estratégico y menos reglado pueda ser el que quieran seguir, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias a todas y a ti, Luciano. Me hubiera encantado que hubieseis dispuesto de más tiempo, porque me ha dado la sensación que teníais mucho más que decir, pero bueno, creo que con vuestras intervenciones ya el público se puede hacer una gran idea y con mucho contenido de los distintos proyectos que van en esta nueva dirección. Y bueno, si os parece, creo que había alguna persona que había pedido intervención, pero como vamos sobrevenidos y tampoco la herramienta que tenemos no nos permite mucho la interlocución,
Sí, como solución podéis enviar vuestras consideraciones, propuestas a aetu@aetu.com a través de la página web de AETU tendréis el enlace o a cualquiera de nosotros y de esta manera lo trasladamos a los ponentes por si queréis profundizar sobre cualquier cuestión. Sin más, paso a la palabra. Gracias, Laia. Muchas gracias a todos los ponentes que han intervenido en esta mesa. Y en este momento vamos a hacer una pausa, que yo en principio pues no era partidario, porque yo pensaba que como la jornada era online, pues no se comía tampoco, era todo virtual. Pero me convencieron de que era mejor y entonces, por tanto, paramos hasta, como veis, continuamos a las 4:30 de la tarde. Lo que sí quiero es pedir disculpas a varios intervinientes, varias personas asistentes que han levantado las manos para solicitar preguntas y realmente veo que hay flecos en esta organización, en este paso a hacer jornadas online. No hemos sabido cómo articularlo esto bien y se nos ha echado el tiempo encima. Entonces, la solución que ha propuesto ahora Laia, pues yo creo que es la idónea para salir del paso sin perjuicio de que trabajemos para mejorarlo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y continuamos a las 4:30.